En 2007, la CIA recibió información importantísima para la seguridad de Estados Unidos. Uno de los mensajeros de confianza de Bin Laden, el líder de la organización terrorista Al-Qaeda, estaba viviendo en una enorme mansión de Abbottabad, Pakistán. Pero los cálculos no daban. Era demasiado costosa como para que su dueño fuera un simple mensajero. Si a eso se sumaba el hecho de que la propiedad no poseía una línea de teléfono ni internet, la ecuación era simple. Allí se ocultaba alguien mucho más poderoso. Durante los siguientes 4 años, los servicios de inteligencia se dedicaron a planificar el ataque sin avisar ni siquiera a los países aliados de Estados Unidos. El 2 de mayo de 2011 comenzó la llamada Operación Lanza de Neptuno. Un grupo de 25 Navy SEALs descendió en el complejo de Abbottabad en helicópteros y armados con explosivos, armas y dispositivos de visión nocturna. Uno de los helicópteros de asalto chocó contra un muro del complejo y se estrelló, pero no era momento de dar marcha atrás. Los vecinos del lujoso vecindario recibieron órdenes de comando del ejército que les indicaron que no se salieran de sus casas. Acto seguido escucharon un sinfín de tiroteos y gritos provenientes de la enorme mansión. Una vez dentro, los SEAL supieron que la investigación llevada a cabo por la CIA era acertada. Rodeado de sus esposas, hijos y nietos, se encontraba el terrorista de 54 años. Pesaba menos que el promedio y debía sostenerse apoyándose en un bastón. Aunque le gustaba posar sosteniendo una Kalashnikov con su brazo izquierdo, en ese momento estaba desarmado. Lo que pasó después del encuentro es una historia llena de dudas y contradicciones, no solo de parte de los presentes, sino también de los altos mandos de los Estados Unidos. Pero antes de saber cómo terminó todo, debemos viajar en el tiempo para entender cómo Bin Laden llegó a ser el hombre más buscado del mundo. Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita, siendo el 17º hijo entre 54 del jeque Mohammed bin Awad Bin Laden y su 10ª mujer, Hamida Al-Attaz. Los mitos sobre Osama se remontan a sus primeros años de vida. Existen versiones que indican que su padre era ingeniero y arquitecto, mientras que otras aseguran que era un simple campesino. Lo único cierto es que para cuando Osama llegó al mundo, su padre ya se había convertido en uno de los empresarios de la construcción más ricos del país, gracias a que la familia real saudí le encargó numerosas obras públicas. Debido a este vínculo, Osama creció rodeado de los hijos de los príncipes y conoció todos los lujos posibles. Asistió a una escuela de élite llamada Al-Tager y era, según su madre, un chico bueno y tímido al que le gustaba estudiar. A la corta edad de 13 años, el padre de Osama murió en un accidente de helicóptero y él heredó $80 millones. Además, su enorme imperio industrial, el grupo saudí Bin Laden, pasó a manos de él y sus hermanos. Llegando a la adultez, Osama estudió una licenciatura en ingeniería en la Universidad de Rey Abdulaziz, donde según su madre le lavaron el cerebro. Allí conoció a una persona clave en el resto de su vida, el profesor y fundamentalista islámico Sheikh Abdullah Hassam. Este sujeto estaba empeñado en la liberación del mundo islámico de la dominación extranjera y alentaba a la juventud musulmana a seguir los estrictos postulados de la fe. Hassam no tardó en convertirse en una especie de líder espiritual para Osama, sellando así su destino. En 1979, Osama abandonó la empresa familiar para sumarse al movimiento armado que combatía la invasión soviética en Afganistán, siguiendo la llamada de la yihad, es decir, la Guerra Santa. Allí organizó el reclutamiento de miles de voluntarios de todo el mundo árabe y armó los primeros campamentos de entrenamiento terrorista. También se alió a Estados Unidos, que en ese entonces estaba en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética. Osama incluso fue entrenado por la CIA y aprendió a mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales. Desde 1986 participó personalmente en los combates preparando explosivos y utilizando códigos cifrados para poder comunicarse. Al terminar la guerra en 1989, regresó a Arabia y reclutó a veteranos para formar su propio grupo.
Al-Qaeda. Esta era y sigue siendo una organización paramilitar y terrorista cuyo fin es accionar en contra de Occidente por su intromisión en conflictos que consideran internos. Además impone la yihad, que consiste en la acción armada con vistas a la expansión del Islam o bien la lucha defensiva del dominio islámico. En otras palabras, la Guerra Santa. Pero el vínculo con Norteamérica no duraría mucho. En 1990, como parte de los preparativos para la Guerra del Golfo, los Estados Unidos desplegaron tropas en Arabia Saudita. Osama, ya conocido como Bin Laden, previó que después del conflicto bélico, la presencia norteamericana en el país se convertiría en algo inmanejable. Junto a sus aliados, intentó derrocar a la monarquía saudí, lo que derivó en su destierro y en la pérdida de la ciudadanía. De esta manera rompió relaciones con su familia y comenzó a luchar por un verdadero Estado Islámico. En 1991 se exilió en Sudán, donde dirigió una empresa que Estados Unidos consideraba una tapadera terrorista. Los norteamericanos presionaron para que Bin Laden fuera expulsado de aquel país y en 1996 el ya considerado líder terrorista volvió a Afganistán, donde apoyó a la milicia talibán que acababa de conquistar Kabul. Para mediados de la década de 1990, Bin Laden y su grupo de leales, los Mujahideen Khalq, combatientes del pueblo, fueron catalogados por los Estados Unidos como una amenaza. El propio Bin Laden fue públicamente acusado de haber financiado campos de entrenamiento de terroristas en Afganistán, Sudán y Pakistán, y ya lo relacionaban con grupos integristas como la Yihad Islámica o el Hezbollah libanés. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, autorizó a la CIA a emplear todos los medios para eliminar físicamente al reconocido terrorista y destruir a Al-Qaeda. Pero los planes siempre fracasaban estrepitosamente. En respuesta, Osama preparó un golpe fuerte. Se puso en contacto con Khalid Sheikh Mohammed, KSM, a quien conoció en un viaje a Afganistán, mientras ambos luchaban en la Guerra Santa contra los soviéticos. KSM se crió en Kuwait, pero al terminar el colegio secundario se trasladó a Carolina del Norte, donde obtuvo un título de ingeniería mecánica. En 1996 ambos hombres se encontraron en Tora Bora, donde KSM presentó al líder de Al-Qaeda y a su jefe de operaciones varias propuestas de atentados, incluida la opción de entrenar a pilotos para hacer estrellar aviones contra edificios en Estados Unidos. El plan tuvo una primera prueba exitosa. El copiloto del vuelo 990 de Egypt Air estrelló el avión contra el Atlántico y mató a las más de 200 personas que iban a bordo. Luego de eso, Bin Laden fue responsabilizado de los más de 200 muertos en los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia en agosto de 1998 y de un primer atentado en 1993 contra las Torres Gemelas que dejó 6 muertos. Ya era la cara visible del problema, pero aún faltaba el siguiente paso, aquel que lo llevaría a ser el hombre más buscado del mundo. Bin Laden decidió invertir en KSM para que éste planificase toda la logística de los ataques contra los símbolos económicos, militares y políticos de Estados Unidos. El día previo, el líder de Al-Qaeda llamó a su madre y le dijo que no volvería a verlo jamás. Sabía que luego de aquel atentado debería vivir escondiéndose. El 11 de septiembre de 2001, a las 8 de la mañana, 19 yihadistas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones de pasajeros. 2 de estos fueron estrellados contra el World Trade Center en Nueva York, es decir, contra las Torres Gemelas, dejando un saldo de más de 3.000 muertos. Un tercer avión fue estrellado contra el Pentágono cerca de Washington, D.C. El cuarto apuntaba posiblemente contra el Capitolio o la Casa Blanca, pero tras la intervención de sus pasajeros, acabó hecho añicos en una zona rural en Pensilvania. Las pesquisas de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña determinaron que Al-Qaeda estaba detrás de los atentados. Sin embargo, el 16 de septiembre, el canal de satélite catarí Al Jazeera emitió un comunicado en el que el líder de Al-Qaeda negó cualquier participación. Pero en noviembre,
El ejército de los Estados Unidos encontró una cinta de video casera en una casa destruida en Afganistán, en la que Bin Laden reconocía haber estado detrás del tan conocido 11S. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, exigió a Afganistán la entrega de Bin Laden, pero el régimen talibán se negó. Este hecho marcó un antes y un después en la política exterior estadounidense y dio inicio a una guerra contra el terror dirigida en gran medida a encontrar y acabar con Osama Bin Laden. En el otro lado del mundo, los hermanos del terrorista se sentían avergonzados de él. Sabían que todos iban a enfrentar terribles consecuencias y los que se encontraban en el extranjero regresaron a Arabia Saudita. Todos fueron entrevistados por el gobierno de su país y la madre de Bin Laden negó rotundamente la participación de su hijo en los atentados, culpando a las personas que lo rodeaban. En respuesta a los atentados del 11S, el 7 de octubre de 2001, las milicias norteamericanas invadieron Afganistán con el respaldo de las Naciones Unidas. En invierno de ese año, Bin Laden desapareció definitivamente en las montañas de Tora Bora y la única certeza que la CIA tenía era que estaba escondido en Pakistán. Los agentes de inteligencia barajaban que se encontraba en una región remota o confundido con la masa en Karachi. Pensaba que solo podría ser abatido por la traición de alguien de su círculo o con un ataque por misiles. Lo cierto es que el líder había aprendido de sus épocas en la trinchera a vivir como un ermitaño. Dormía en el suelo de una gruta y se alimentaba de verduras, yogur, sopa y pan afgano. Una y otra vez, el líder de Al-Qaeda lograba escabullirse y salir indemne de los ataques lanzados por Estados Unidos y sus aliados internacionales, lo que hizo que se pusiera en duda de la capacidad de inteligencia y militar del país más poderoso del mundo. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y Gran Bretaña invadieron Irak y los problemas escalaron mundialmente. Y es que si bien la ONU había dado vía libre para los ataques anteriormente, no ocurrió lo mismo en esa ocasión, ya que países como Francia, Alemania, China y Rusia estaban completamente en contra. Ese mismo mes, la CIA y los servicios de inteligencia pakistaníes capturaron a KSM. Desde su refugio, Bin Laden enviaba videos al mundo dando su opinión sobre asuntos de actualidad política. También profería amenazas a Estados Unidos o confirmaba la vinculación de Al-Qaeda con ataques terroristas. Al 11S le siguieron 2 ataques más, de los cuales los terroristas islámicos fueron acusados. El 11 de marzo de 2004, 10 explosiones en 4 trenes en las cercanías de Madrid causaron 191 muertos y 1.841 heridos. El 7 de julio de 2005, 3 explosiones en el metro y una en un autobús causaron 56 muertos y 700 heridos en Londres, Reino Unido. En 2006, KSM fue trasladado al centro de detención de Guantánamo en Cuba, donde confesó ser el autor intelectual del 11S y otros ataques. Ese mismo año, Bin Laden dijo que él mismo había encargado a los 19 hermanos la misión contra las Torres Gemelas. En septiembre de 2007, durante el 6º aniversario del 11S, se dieron a conocer las que serían las últimas imágenes oficiales del líder musulmán. En las mismas, se lo podía ver con su habitual chilaba, su turbante y la barba completamente negra. Fue entonces cuando la vida de Bin Laden pasó de ser una certeza a un mito. El 2 de noviembre de 2007, un pakistaní dijo en entrevista con la BBC que el líder de Al-Qaeda había sido asesinado. La declaración fue suprimida antes de que el programa saliera al aire y la mujer fue asesinada 2 meses después. Ayman al-Zawahiri, segundo jefe al mando de Al-Qaeda, desmintió en una entrevista emitida por la cadena árabe de televisión Al Jazeera que su líder hubiera fallecido. La muerte de Bin Laden también fue desmentida por parte del director de la CIA, Michael Vincent Hayden, quien dijo que el terrorista seguía vivo pero aislado. El 25 de marzo de ese mismo año, Bin Laden envió una advertencia al gobierno de los Estados Unidos a través de un audio. En la misma, afirmaba que si ejecutaban a KSM, Al-Qaeda haría lo mismo con todos los estadounidenses en su poder. Si bien para ese entonces ya se dudaba de la veracidad de muchas de las cintas en las que aparecía el famoso terrorista, la CIA pudo comprobar que aquella amenaza era verídica.
Durante los siguientes años, aviones no tripulados dotados de misiles sobrevolaron diferentes zonas tribales de Pakistán con el fin de encontrar al líder de Al-Qaeda. Eliminarlo se había convertido en una obsesión para Estados Unidos, al punto que se ofrecieron millonarias recompensas por cualquier pista sobre su paradero. Las milicias estadounidenses asesinaron a decenas de militantes de Al-Qaeda y a cientos de civiles, pero nunca pudieron llegar a su líder. O al menos, eso fue hasta 2007. En ese año la CIA descubrió el nombre de uno de los mensajeros de mayor confianza de Bin Laden. Era el kuwaití Abu Ahmad, y su seudónimo había sido revelado por detenidos de la cárcel de Guantánamo. En 2009, las fuentes de inteligencia identificaron el área de Pakistán donde vivía el mensajero y su hermano. En agosto de 2010, supieron que se trataba de una enorme mansión ubicada en Abbottabad, uno de los suburbios ricos de Islamabad, la capital de Pakistán. Estaba cerca de la Academia Militar de Kakul, la instalación de entrenamiento militar más importante del país. El edificio en cuestión era 8 veces más grande que las casas cercanas. Tenía muros de entre 3,6 y 5,5 metros de altura, coronados por alambre de púas. Contaba con muros internos y 2 puertas de elaborada seguridad que restringían el acceso. Pocas de las ventanas daban al exterior y la terraza contaba con un muro de 2,1 metros de alto. Pero había algo extraño. Ni el mensajero ni su hermano tenían los medios necesarios para pagar una casa de $1 millón. También era por demás sospechoso que no dispusiera de teléfono ni servicio de internet. De acuerdo con testigos, ninguno de los locales era plenamente consciente de quién vivía allí. También relataron que los residentes quemaban la basura en los jardines en lugar de sacarla a la calle, como el resto de los vecinos. Todo parecía indicar que quien se alojaba detrás de aquellos altos muros era nada más ni nada menos que el terrorista más buscado del mundo. En febrero de 2011, el trabajo de la CIA sobre el complejo de Abbottabad se consideró lo suficientemente sólido como para comenzar a planificar la acción. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió no compartir los datos sobre el paradero de Bin Laden con ningún otro país, ni siquiera con Pakistán. Desde entonces, el presidente mantuvo 5 reuniones con miembros del Consejo de Seguridad Nacional para decidir la estrategia y perfilar un plan entre el 14 de marzo y el 28 de abril de 2011. El 29 de abril de 2011 a las 8:20 de la mañana, Obama dio la orden de allanar el complejo de Bin Laden. La misión de precisión quirúrgica fue la operación contra el terrorismo más importante de la historia de Estados Unidos y su nombre en clave fue Operación Lanza de Neptuno. La preparación fue llevada a cabo por unidades del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Espacial de los Estados Unidos, unidad de élite de los SEAL, bajo el mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en coordinación con operativos de la CIA. El nombre en clave que se le dio al líder de Al-Qaeda fue Jerónimo, ya que era el del último cacique de la tribu Apache del siglo XIX, una de las que luchó contra la conquista del oeste de América del Norte. El 2 de mayo de 2011, el ejército les dijo a los vecinos del complejo que apagaran las luces y no salieran de sus respectivos hogares. En las primeras horas de la mañana en Pakistán, un grupo de 25 Navy SEALs asaltaron el complejo en Abbottabad. Descendieron en helicópteros Black Hawk con explosivos, armas y dispositivos de visión nocturna. En ese momento, uno de los helicópteros de asalto chocó contra un muro del complejo y se estrelló. Luego fue destruido por los propios militares estadounidenses. Pero esto no desmotivó a los agentes. Tenían una misión y no se irían sin llevarla a cabo. Paralelamente, la operación era seguida en directo desde la sala de crisis de la Casa Blanca y supervisada en tiempo real por el director de la CIA, Leon Panetta, desde una sala de conferencias en la sede de la CIA en Virginia. Los SEALs atravesaron las paredes exteriores del complejo antes de abrirse paso a través de la planta baja del edificio de 3 pisos. El tiroteo luego pasó al segundo y tercer piso. Hubo una mujer que intentó proteger al líder disparando a los comandos estadounidenses y por eso fue herida en una pierna, aunque no falleció. En los últimos 10 minutos del tiroteo, Bin Laden recibió una herida de bala en la cabeza, concretamente en el ojo izquierdo, que le quitó la vida.
Acto seguido, los agentes comunicaron la frase en clave para avisar que habían cumplido su cometido. Jerónimo EKIA, Enemy Killed in Action. Enemigo muerto en acción. La operación había comenzado hacía tan solo 40 minutos. Las fuentes oficiales pakistaníes informaron a la BBC que otras 5 personas habían muerto en la operación. Entre ellas estaba una de las esposas del terrorista que fue usada como escudo humano, 2 hombres identificados como un mensajero de confianza que mantenía a Bin Laden en contacto con el exterior, su hermano y uno de sus hijos mayores de edad. También detuvieron a 4 sospechosos. Después del tiroteo, los SEAL llevaron el cuerpo de Bin Laden de vuelta a Afganistán en helicóptero, donde fue identificado en primera instancia por una de sus esposas. También se utilizaron técnicas de reconocimiento facial y se llevaron a cabo comparaciones con las muestras de ADN tomadas de una hermana de Bin Laden que había muerto de cáncer en los Estados Unidos. Pero los norteamericanos tenían aún una tarea complicada: que la tumba de la cara visible del terrorismo no se convirtiera en un santuario islámico. Además, el ritual islámico requería que el cuerpo se enterrara en las 24 horas posteriores a su fallecimiento. Esto resultaba complejo porque ningún país estaba dispuesto a sepultar al terrorista más buscado del mundo. Finalmente, el cuerpo del líder de Al-Qaeda fue trasladado al portaaviones USS Carl Vinson, donde tras celebrarse un funeral de 1 hora, fue arrojado hacia el mar Arábigo. Eran las 2 de la madrugada en Washington, D.C., cuando la emisión de todos los canales de televisión estadounidenses se interrumpió para adelantar que Obama iba a brindar un anuncio de vital importancia relacionado con la seguridad nacional. Las especulaciones no tardaron en llegar y a los pocos minutos algunos medios anunciaron de forma no oficial la muerte del terrorista más buscado internacionalmente. Pronto Washington, Nueva York y las principales ciudades se llenaron de personas que querían festejar que finalmente el mundo estaba a salvo. Obama dio la noticia y homenajeó a todas las víctimas del 11S, asegurando que finalmente se había hecho justicia por todos ellos. Minutos después del anuncio, multitudes de personas se reunieron para celebrar espontáneamente en lugares como la Casa Blanca, Times Square y el Pentágono. Entre tanta euforia, la secretaria de Estado Hillary Clinton aseguró que la guerra contra el terrorismo no había terminado y que la lucha contra los talibanes en Afganistán y contra Al-Qaeda continuaría. El 3 de mayo de 2011, el secretario de Justicia Eric Holder declaró que la redada había sido legal, legítima y apropiada en todos los sentidos. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, ofreció nuevos detalles sobre el operativo. Aclaró que la mujer que falleció se encontraba en el primer piso, no con Bin Laden, y fue abatida en el fuego cruzado. También desmintió que el terrorista estuviera armado, pero afirmó que sí opuso resistencia. Ese mismo día, una fuente del Congreso le dijo al medio CNN que Bin Laden tenía aproximadamente $745 y 2 números de teléfonos cosidos en su ropa. Horas más tarde, el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mojahedin, publicó una declaración donde negaba que Obama tuviera evidencia de que el hombre abatido en aquella mansión fuera realmente Bin Laden. Remarcó que ninguna de las fuentes cercanas al líder de Al-Qaeda había confirmado su muerte. El 4 de mayo, Carney anunció que Obama decidió no publicar fotos del cuerpo de Bin Laden ni las pruebas de ADN que se le realizaron, aumentando las dudas respecto a la veracidad de su homicidio. Lo que sí se reveló fue que durante el allanamiento posterior al asesinato, los agentes encontraron cintas de las cámaras de seguridad de la mansión. En las mismas se podía ver a Bin Laden junto a sus 3 esposas, 6 hijos y 4 nietos. El líder disfrutaba viendo películas, entre ellas un documental irónico llamado ¿En qué lugar del mundo está Bin Laden? En esta misma línea encontraron grabaciones de 2 programas especiales sobre su vida realizados por la cadena CNN, además de una gran cantidad de documentales de National Geographic y de la BBC. Sus hijos más pequeños y sus nietos pasaban el tiempo viendo películas de Disney, aquel símbolo del imperio que él deseaba destruir. Aunque también encontraban lugar para videojuegos y para practicar tiro con un rifle de aire comprimido.
Las pericias de la computadora personal del líder, por otro lado, demostraron la presencia de videos sobre Crochet, algunos fragmentos de los programas cómicos británicos Mr. Bean y Wallace and Gromit, además de una gran colección de pornografía. El 6 de mayo, Al-Qaeda confirmó finalmente la muerte de su líder en un comunicado en foros yihadistas. Ese sería el inicio de una serie de polémicas. Horas después, miembros de la Seguridad Nacional de Estados Unidos informaron a las agencias de prensa que las autoridades jamás tuvieron la intención de capturar vivo a Bin Laden. Teniendo en cuenta que la